A contar de este momento comienza su programa, Esperanza de Vida. Un espacio de reflexión y la entrega de la palabra de Dios. Con la conducción del pastor Jaime Muñoz. Hola y muy bienvenidos una vez más a su programa Esperanza de Vida. Nos sentimos también de contar con su sintonía y de saber que hay hermanos que realmente nos siguen porque quieren aprender, quieren crecer y saben que están escuchando la verdad. Así que gracias por cada uno de ellos y pedimos bendiciones para cada uno de ustedes. Y les pedimos como siempre que ojalá compartan estos programas con su familia, con sus amigos, con sus hermanos en la iglesia, porque para esto son estos programas. Y si ustedes quieren ponerlo en alguna emisora, póngalo. Porque esto no tiene un sello, una autoridad. No. Queremos que la palabra del Señor corra y que sea glorificada. Por esto el Señor nos ha puesto aquí. Así que damos la cordial bienvenida para todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos escuchan cada día. Que el Señor les esté bendiciendo a cada uno de ustedes. Y como siempre, me acompaña mi buen hermano Renato. Hola, un gusto de saludarlos nuevamente a todos. Gracias por lo de buen hermano. Yo sé que hay varios buenos hermanos también escuchando este programa, así que con mucho cariño los saludos para cada uno de ustedes, ya sea que estén en la radio, en los podcasts, en el grupo WhatsApp, en algún pendrive por ahí que alguien les haya convidado. Bueno, como sea, donde sea que estén escuchando, que el Señor los bendiga y esperamos que este programa sea de crecimiento. Hoy día vamos a hablar de los menospreciadores. ¿Qué le parece, hermano? Sí, bueno. Interesante tema, ¿no? Un tema actual. Hay tanta gente que mira, como dicen, al resto por encima del hombro. Exactamente. Bueno, de eso vamos a hablar hoy día. ¿Y qué dice la Biblia sobre este tema? Porque podríamos hablar nosotros desde nuestro punto de vista, pero no es esa la idea. Es la idea de lo que el Señor dice con respecto al menosprecio al prójimo. Así que quédese con nosotros, acompáñenos. Bueno, como siempre los invitamos a que nos escriban a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl para que nos hagan llegar ahí sus inquietudes, sus comentarios, qué les parece el programa y también si quieren algún tema que desarrollemos en los programas venideros. También en un momento más, como ya saben, vamos a ir a la lectura de los textos bíblicos relacionados con el tema de hoy, así que mientras escuchamos una canción, los invitamos a que busquen la Biblia, ojalá tengan lápiz y papel a mano, y bueno, los que van manejando, los que están haciendo otra cosa, bueno, acompáñenos, pongan atención, acompáñenos con la mente, es la manera de aprender, poniendo atención. Volvemos en un momento más con la lectura bíblica. Bien, ya estamos de vuelta. Esperamos que puedan acompañarnos en la lectura bíblica. Vamos a comenzar a leer en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y vemos que el versículo 34, que se refiere a la primogenitura de Esaú, dice lo siguiente: Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Vamos a continuar leyendo en el libro de Números, en el capítulo 11, los versículos del 18 al 20. Dicen: Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana y comeréis carne, porque habéis llorado en oído de Jehová diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová, que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué salimos acá de Egipto? Vamos a continuar leyendo en 2 de Samuel, capítulo 6, 20 al 23, que dice relación con que David trae el arca a Jerusalén. Dice:
del versículo 20 en adelante. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: «Cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decorum cualquiera». Entonces David respondió a Mical: «Fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre y a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado». Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Bien, vamos a ir ahora al libro de los Proverbios. Vamos a leer tres versículos en diferentes capítulos aquí. Vamos a partir en el 3:11, que dice: «No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección». En el 11, versículo 12 dice: «El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo, mas el hombre prudente calla». Y en 14:21 dice: «Peca el que menosprecia a su prójimo, mas el que tiene misericordia de los pobres es bienaventurado». Y vamos a agregar el 23, versículo 22. «Oye a tu padre, a aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies». Vamos ahora a ir al Nuevo Testamento en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 18. Vamos a leer la parábola de la oveja perdida, que está entre los versículos 10 y el 14, que dice: «Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Qué os parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se descarría una de ellas, ¿no deja las 99 y va por los montes a buscar la que se había descarriado? Y si acontece que la encuentra, de cierto os digo que se regocija más por aquella que por las 99 que no se descarriaron. Así, no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños». Bien, y la última lectura la vamos a tener en el Evangelio de Lucas, también en el capítulo 18, los versículos al 9 al 17, que nos cuentan de la parábola del fariseo y el publicano, y también de la bendición que le da Jesús a los niños. Comenzamos entonces en el versículo 9. Dice: «A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Traían a él, a Jesús, los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: «Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Gracias, querido hermano, por la buena lectura de la palabra de Dios una vez más, y esperamos que el Señor se digne a bendecirla en cada uno de los corazones que la ha escuchado. Estamos presentando su programa, Esperanza de Vida. Les recordamos que pueden escribirnos a la casilla de correo electrónico contacto@esperanzadevida.cl. Nos gusta mucho recibir su correspondencia y nos comprometemos a responderla lo antes posible. También les recordamos que pueden encontrar estos programas en Facebook y, en formato de podcast, en las plataformas Spotify y Google Podcast, siempre bajo el nombre Esperanza de Vida. No olviden que pueden compartirlos y copiarlos libremente por cuanto la autoría le corresponde a nuestro Señor Jesucristo, a quien damos todo el honor y la gloria y agradecemos la oportunidad de servirle de esta manera.
Queridos amigos y hermanos, por los versículos de la palabra de Dios que ustedes han escuchado o han leído junto con mi hermano, se han dado cuenta que el tema tiene que ver con los menospreciadores. Y menospreciadores siempre han existido. Ahora, ¿quiénes son los menospreciadores? Bueno, son los que se creen mejor que otros y menosprecian a los otros. Estos son los menospreciadores. Y en el mundo siempre ha pasado esto. Lo que preocupa, y nos preocupa a nosotros como hijos de Dios, es que la gente menosprecie las cosas de Dios. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia declara que el menospreciar a alguien o a algo es un pecado. Peca el que menosprecia a su prójimo. Esto dice la Biblia, no lo digo yo. Y esto en el mundo es tan normal. Es tan normal, por ejemplo, un señor que tenga una industria y que el guardia esté afuera y le abre la puerta para que entre, ni siquiera lo saluda. Ese se llama menosprecio. Pensando que el otro puede ser hasta invisible, sino como que no lo ven. Cuando son esos menospreciadores así. Y esto también pasa en el hogar. Cuando entre hermanos se menosprecia. Porque uno puede ser más regalón que otro del papá. ¿Qué podemos hablar? De los colegios, en las universidades. En todas partes hay menosprecio de personas. ¿Sabe cuál es la preocupación que yo tengo? Es que este menosprecio ha entrado en la iglesia. Este menosprecio ha entrado en la iglesia. Porque en las iglesias o religiones existe el menosprecio. Hay personas que van a la iglesia a lucir sus autos nuevos, sus mejores trajes y menosprecian a otros que tienen menos. Aún dentro de la misma iglesia hay hermanos que menosprecian a otros porque saben más que otros o porque están más cerca del pastor, pero no porque están más cerca de Dios. Y existen estos menospreciadores. Y quiero decirte una cosa, querido amigo y hermano, no hay nadie en este mundo, ni quien les habla, que no haya caído en este pecado. Menospreciar al prójimo. ¿No es cierto que cuando tú ves a un borracho por ahí, lo menosprecias? Sí. A un drogadicto igual, a una prostituta igual, o a una persona que no sea rico, que sea pobre, que tú le ves siempre con poca ropa o chotira, lo menospreciamos. Y tú sabes que eso es pecado. Y dentro de la iglesia también hay menosprecios, porque piensa uno que soy mejor que él, sé más de la Biblia que él, oro mucho más que él, soy más espiritual que él. Eso es menosprecio y es pecado. Que Dios nos perdone estos pecados que para Dios son un asco. Mis amigos, Dios, dice la Biblia, que no desestima a nadie. ¿Sabías todo esto? Dios no desestima a nadie. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos creó a su imagen y semejanza y todos tenemos para Dios el mismo valor. No hay algunos que tengan más valor que otros. Todos tenemos un alma eterna y todos tenemos que salvar un alma eterna. Por esto te digo, el menosprecio es un pecado en las Escrituras que está declarado, y cómo la gente menosprecia hoy día a su prójimo. Sucede en los hogares también, cuando los hijos se menosprecian unos con otros, en los trabajos, en los colegios. Amigos, este es un pecado que el diablo ha introducido tan encubiertamente que ni aún los mismos cristianos se han dado cuenta que esto pasa. A veces
Es tanto el menosprecio y tanta importancia que se dan los pastores, que a veces uno tiene un problema y le dice: tengo un problema, conversar, pida ahora con mi secretaria. ¿Te das cuenta el menosprecio? ¿Te das cuenta de todo esto? Ahora, aquí hablamos de los niños en la iglesia. Los niños son menospreciados por todos. Molestan a todos. Ahora, ¿y qué de las personas ancianas de la tercera edad? ¿No son menospreciados? Por supuesto que sí. ¿Te das cuenta tú a lo que hemos llegado? Una vergüenza. Que Dios nos perdone de ser menospreciadores, que nos libre Dios de ser menospreciadores del prójimo, de un hermano o de cualquier cosa. La primera parte que lo leyó nuestro hermano en Génesis, de una familia que le rogaron a Dios que le diera hijos porque su esposa era estéril, Rebeca. Isaac era el esposo, y le rogaron a Dios, y Dios les devolvió el llamado, por así decirlo, y hizo que ella quedara esperando. Y tenía gemelos. Pero antes que los niños nacieran, Dios ya había dicho: el menor va a ser más grande que el mayor. El mayor va a servir al menor. Y cuando nacieron, nació Esaú primero, y después venía Jacob, que significa suplantador, el nombre Jacob. Bueno, los niños, antes que nacieran, ya Dios había dicho que uno iba a servir al otro. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. Ahora, ¿por qué dijo esto Dios? Porque Dios, conociendo el corazón de Esaú, Dios sabía que este hombre jamás, escucha muy bien, iba a doblar la rodilla frente a Dios. En este sentido, los que por gracia somos salvos somos escogidos, porque Dios sabía que un día, escuchando el Evangelio, íbamos a aceptar la gracia de Dios para encontrar la salvación y tener la vida eterna. Y Jacob fue un hombre suplantador, por cierto, porque cierto día su hermano mayor, Esaú, fue hombre cazador, le encantaba la caza, y Isaac comía de la caza de su hijo. Pero Jacob era un hombre quieto, un hombre de casa, tranquilo. Y un día llegó su hermano del campo, venía muy cansado, y Jacob estaba haciendo lentejas. Y Esaú le dijo: oye, ¿por qué no me convidas un plato de la lenteja que estás haciendo? Y sabes, este hombre, Jacob, le dijo: véndeme tu primogenitura en este día y te doy un plato de lentejas. Y Esaú pensó: ¿para qué quiero la primogenitura? ¿Para qué me va a servir en este momento si tengo hambre? Te la vendo. Y juraron y le vendió la primogenitura, y la Biblia dice que él menospreció su primogenitura que le fue dada por Dios. Porque el ser primogénito llevaba muchas más garantías que ser un segundo en una familia. Tenía el honor de recibir las mejores bendiciones. Y él menospreció todo aquello porque dijo: ¿para qué me va a servir esto? Al final me voy a morir, ¿para qué lo quiero? Te la vendo. Y se lo vendió. Y así, dice Hebreos, menospreció su primogenitura, aunque después lo quiso recuperar con lágrimas, pero no hubo lugar para arrepentimiento, ya no se podía. Ya había juramentado eso. Mi amigo, ¿cuántas veces tú has menospreciado a alguien que te ha hablado de Dios? Alguien que ha querido guiarte por el camino bueno de Dios, invitarte a la iglesia, ¿y tú qué has hecho? Le has menospreciado. Yo he escuchado lo siguiente: no, esto no es para mí, este mensaje, esto es para mi vecino, él es un hombre borracho, perdido, yo no soy tan malo. O como los médicos a los que he conversado con ellos: no, esto es para la gente del vulgo.
es para la gente con menos conocimiento que yo. Es decir, siempre los que menosprecian a otros se creen intelectualmente mayores que otros. Y esto es un pecado. Un pecado que va a repercutir después. Te pregunto, querido amigo y mi hermano, ¿eres tú un menospreciador? Pero no me digas que nunca lo has hecho, porque sí lo has hecho. No hay nadie que se haya escapado de este pecado, de ser un menospreciador. Incluso a veces los padres son menospreciadores de sus hijos. ¿No has escuchado la siguiente expresión de un padre a su hijo? Soy un tonto, no sirves para nada. ¡Qué terrible! Que un padre le diga así a su hijo. Y tú sabes que muchos hijos se crían hasta grandes pensando que son estúpidos y que no sirven para nada. Hay palabras que marcan, y el menosprecio es uno de ellos. Mi amigo, el menosprecio en el libro de los Proverbios sale muchas veces. Dice que los que desprecian o menosprecian la palabra de Dios no tendrán buen fin. Pero hay un texto también allí que dice: el que menosprecia a su madre cuando llegue a vieja. Esto es un pecado que muchos hijos han cometido. Se avergüenzan de sus padres porque llegaron a viejo. Y si tiene alguna malformación, está en silla de rueda, le vergüenza decir que es su padre. Y así menosprecian a sus progenitores. Mis amigos, el menosprecio está a todo nivel, donde tú vayas. Si tú llegas en un auto a un restaurante y otra persona llega caminando, tú vas a ver la diferencia que hay, el trato que hacen totalmente diferente. Eso se llama menosprecio y eso es un pecado. ¿Y cómo ha pasado en la iglesia? Bueno, Santiago en el capítulo 2 nos cuenta lo siguiente, que no está bien que cuando entre un pobre lo siente en el suelo, y al rico, al que da buena plata en la iglesia, lo siente en una banca, diciéndole: siéntate tú aquí y tú siéntate allá. El menosprecio ha llegado a la iglesia. Los hombres ricos que van a la iglesia, que dan harto diezmo, el pastor los cambia por aquellos que son de menos estima en la iglesia. Amigo, el menosprecio es un pecado que Dios te va a dar cuenta. Cuando los israelitas anduvieron en el desierto 40 años y Dios los mantuvo con el maná, que era una especie de cacha que caía, y ellos le dijeron a Dios: estamos aburridos y menospreciamos este pan tan liviano. ¿Y sabes tú que el maná es un símbolo del Señor Jesús? Era un símbolo de la bendita persona de Dios, porque era redondo, menudo, sin principio, sin fin y blanco, como era la pureza del Señor. Y ellos menospreciaron, como muchas personas en el día de hoy. Tú le hablas el evangelio y menosprecian. No, eso no es para mí, eso es para personas más malas, porque ellos se creen buenos. Ellos se creen buenos realmente. Mi amigo, la Biblia dice que no hay bueno ni aún uno. Todos nos hemos corrompido. Todos nos hemos apartado del camino de Dios. ¿Te das cuenta tú? ¿Por qué dije al principio que todos hemos sido menospreciadores? Pero lo más grave, en menospreciar las cosas de Dios. Mi amigo, hay cosas realmente que nos tocan. ¿Cómo te sentirías tú que te menospreciaran en el trabajo, o en el colegio, o en tu propia casa? Que un familiar tuyo te menospreciara. Se siente muy mal, ¿verdad? Esto tiene que pensarlo uno antes de hacerlo, antes de menospreciar al prójimo y antes de menospreciar las cosas de Dios. ¿Sabes que tú que estás despreciando a Dios hoy día,
Dios un día te va a despreciar a ti. Porque hoy día el Señor, por medio del Evangelio, se presenta como el buen pastor, como el Salvador que te ama y que quiere salvarte, perdonarte y darte la vida eterna. Pero tú piensas, esto no es para mí, es para otro tipo de gente, que no sea tan malo como yo. Porque tú te consideras bueno, porque tú te consideras justo, porque tú te consideras una persona que no necesita del perdón y la gracia de Dios. ¿Qué error más grande? Menospreciar a Dios por lo que tú piensas. Esto es un pecado grave. Por esto el Señor contó la parábola de el publicano y el hombre levita, o el fariseo ¿Sabes? Los fariseos enseñaban la ley, pero no la cumplían. En ese sentido eran hipócritas. Por esto el Señor le dice que son hipócritas. Porque ellos atan a personas con ciertos reglamentos y leyes que ni ellos con un dedo la quieren mover. Ellos no entran ni dejan entrar a los que están entrando. Son menospreciadores. Por esto subieron los dos al templo y uno pensaba que era más bueno que el otro. Cuando uno se cree que es más bueno que otro, ya empieza a menospreciar a su prójimo. Y empezó a decir allí la montón de cosas que hacía. Ayuno 2 veces a la semana, diezmo esto, hago este otro, soy a otro, hago esto otro, no soy pecador como nosotros. Eso es menospreciar. Y él se consideraba más bueno que los demás. Quizás hablo a personas que sufren esta misma aberración, que piensan que son mejor que su compañero de escuela, que son mejores que su vecino, que como esposos son mejores que otros esposos porque no abusan de sus esposas, y así por el estilo pueden haber muchas cosas. Pero tú sabes que eso es pecado, menospreciar al prójimo. No, es que usted no conoce a mi vecino que llega curado todos los días. Mi amigo, dice la Biblia que no hay justo ni aun uno. Todos nos hemos corrompido como animales. Y algunos se han atrevido a menospreciar las cosas de Dios. Creerse más justo que otro es menospreciar lo que Dios dice en su palabra. Así que si tú piensas que eres mejor que otros, estás menospreciando la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, todos pecamos y fuimos echados fuera de la gloria de Dios. Y que no hay nadie bueno. Y no hay nadie que no peque. Amigos, el menosprecio es grave. Y este hombre que entró al templo y empezó a decirle a Dios todo lo que él hacía, menospreciando al publicano. Los publicanos eran aquellos que cobraban el impuesto, pero eran judíos. Y estaban al servicio de los romanos y cobraban el impuesto a otros judíos, sus hermanos, pero les robaban. Eran ladrones. Porque si el impuesto costaba 20 pesos, ellos le ponían 30 y le quedaban 10 para ellos. Y toda la gente sabía que eran ladrones. Cuando hablaban de un publicano, ni siquiera mencionaban su nombre. Y el publicano estaba en un rincón y se golpeaba el pecho, dice la Biblia, y no quería ni aún alzar los ojos al cielo, porque sentía el peso de su pecado. Y miró hacia el sacrificio, hacia el altar donde estaban matando una ovejita, y él dijo, Dios, ten misericordia de mí que soy un pecador. Luego el Señor pregunta, ¿quién de los dos descendió justificado a su casa? ¿El fariseo o el publicano? Era obvio que el publicano, ¿no es cierto? Porque él se humilló frente a Dios, pidió perdón por su pecado y reconoció su pecado. Los hombres que piensan que desprecian al resto es porque se creen mejor que otros, pero no porque estén perdonados. Porque si uno estuviera perdonado, no pensaría así. No pensaría en esta manera.
cuando David fue rey e intentó llevar el arca del pacto al templo, al tabernáculo, ¿sabes que él la primera vez se equivocó? Porque fue a buscar el arca del pacto que estos hombres habían llevado cuando pelearon, los fariseos, y en la religión que tenían ellos tenían el dios Dagón, que era un hombre que tenían en su templo. Y quiero decirles que David, cuando volvió el arca, fue llevada a la casa de Abinadab, y de Abinadab él quiso llevarla al tabernáculo, pero no buscó en la ley de Dios cómo había que llevarla. La Biblia decía que los sacerdotes tenían que llevarla sobre sus hombros, porque tenían unas argollas donde se metían las varas. Pero David mandó construir un carro nuevo, tirado por bueyes, y allí echó el arca del pacto. Y como el camino no era bueno, cuando llevaban el arca, los bueyes tropezaban por las piedras y la carreta se levantó como que se iba a dar vuelta, y Usa, el hombre que iba guiando el carro, metió las manos para sujetarle y miró lo que había dentro del arca, y descendió fuego del cielo y lo mató. A lo que David se puso muy triste y le dijo a Dios: ¿cómo va a venir el arca a mí? Y el arca fue llevada a la casa de Obed-edom, y estuvo 3 meses allí. Dios bendijo la casa de Obed-edom como nunca antes, porque donde está la presencia de Dios hay bendiciones. Y David inquirió después y buscó en los papiros para ver cómo se llevaba el arca del pacto, y allí se dio cuenta que se había equivocado, que el arca debían cargarla los sacerdotes en sus hombros y tenían que llevarla, y así lo hicieron. Y él empezó a danzar, a cantar, cuando el arca iba hacia el tabernáculo. Y en cada esquina él paraba y sacrificaba un animal y agraciaban a Dios. Y él tenía una esposa que era Mical, hija de Saúl, el primer rey, y lo miró por la ventana, y seguramente él se había despojado de su ropa y ella estaba con la ropa hacia abajo, sin camisa. Y cuando David llegó a su casa, después de haber metido el arca en el tabernáculo y haber despedido a toda la gente que le regaló pasas, uvas, de todo para que fueran a su casa, ella le reprimió diciendo, le menospreció, dice la Biblia. Cuán bien y honrado ha quedado el rey, descubriéndose ante las mujeres que son cualquier cosa. O sea, no solo menospreció al rey, sino también a las mujeres que allí estaban. Y Dios dice que castigó por este pecado a Mical, que nunca tuvo hijos. Y eso era lo más ofensivo para una mujer israelita, el no poder tener hijos. ¿Por qué? Por haber menospreciado a su esposo, que estaba sirviéndole a Dios con mucha alegría. Y David le dijo allí, bueno, fue ante Dios que me despojé de mi ropa y estoy en lugar que tu padre nunca tuvo. Sí, David le dijo eso realmente, que le dañó mucho el interior a Mical. Bueno, volviendo al menosprecio, quiero decirles que en una o en otra forma todos hemos sido menospreciadores. En una o en otra forma. ¿Cuántas veces los que tienen vehículo han estacionado su vehículo y quien cuide el vehículo allí quizás no era del aprecio de ellos y lo menospreciaron, ni siquiera le dieron una moneda? Mis amigos, hay muchas maneras en ser un menospreciador. Dios me libre de ser un menospreciador con cada uno con quienes tengo contacto. Tengo muchos compañeros de trabajo. Tengo muchas personas con quien hablo el Evangelio. Que Dios me libre de ser un menospreciador. ¿Sabe por qué? Porque es un pecado aborrecido por Dios. Y si yo menosprecio a mi prójimo, la Biblia dice que Él me va a menospreciar en alguna forma a mí. Y no me gustaría que esto pasara en mi vida. Pero el menosprecio más grave que hay
es cuando tú rechazas el sacrificio del Señor Jesús, que fue hecho a tu favor, y tú dices, no lo necesito. Mi amigo, cuidado. No digas jamás que no necesitas el perdón por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, porque es el único medio, el único camino que el ser humano tiene para llegar a Dios. Si hubiera otra forma, te lo diríamos. No titubearíamos en decírtelo. Por esto el Señor Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. No hay otra forma de salvación. Y Dios declara, hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y se llama Jesucristo hombre. No menosprecies la palabra de Dios que fue declarada por el Espíritu Santo. Nunca digas, el papel aguanta mucho, porque eso es menospreciar la palabra de Dios. Recuerdo cuando el Señor Jesús estaba sentado enseñando la palabra y muchas madres trajeron sus hijos para que Él los bendijera. ¿Y qué pasó con los discípulos? Se los empezaron a prohibir, menospreciar a los niños. Y el Señor tuvo que reprenderles y decirle, dejad a los niños venir a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. He conocido muchos niños que han aceptado al Señor Jesús cuando tenían 7 u 8 años. Y son salvos por la gracia de Dios. Porque un niño es muy sensible para entender. Cuando el Señor Jesús habló allí de la oveja perdida, dio a entender el menosprecio que muchos tienen. Y por esto dijo que si alguien no recibe el Evangelio como un niño, el niño todo lo cree. Y si no se rebaja a ser como un niño, no entrará en el reino de los cielos. Y cuando habla allí que tengamos cuidado de no hacer caer a un pequeñito, a un niño, porque los ángeles ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Quiero decirte, amigo, con la palabra de Dios en la mano, que Dios cuida de los niños. Tiene un gran aprecio por ellos, porque es Él quien produce el nacimiento. No es el hombre ni es la mujer, es Dios que da el soplo de vida. Por esto, no es por casualidad que tú estás en el mundo. No es por aventura que tú llegaste aquí. No es al azar que tú llegaste aquí. Dios te dio vida y permitió que tú vivieras aquí en la tierra. Los menospreciadores. ¿Sabes, amigo? Los ángeles no pecan. Ellos no son menospreciadores. Están al servicio de los cristianos. ¿Cuántas veces Él ha enviado sus ángeles a librarte a ti, mi querido hermano, de un accidente, de un asalto, de cualquier cosa? He escuchado muchas historias. ¿Cuántas veces uno va en su vehículo y tiene que ir a cierta parte y se desvía para otra parte? Y uno dice, ¿por qué vine para acá? Bueno, Dios seguramente quiso librarte. O cuántas veces tú sales rápido y has andado un par de kilómetros y tienes que devolverte porque se te quedó algo importante y te enojas, pero no te das cuenta que Dios permitió aquello para librarte de un seguro accidente. ¿Te das cuenta cómo menospreciamos a veces la misericordia de Dios también? Por esto me apena que menosprecio haya llegado a la iglesia. Me duele. Los pastores se creen más que cualquier miembro de la iglesia. Se creen ellos los portadores de la verdad. Pero la verdad está en una persona que se llama Jesucristo. No está en una iglesia. La verdad está en una persona y se llama Jesucristo. Si tú tienes a Jesucristo en el corazón como tu único y personal Salvador, tú tienes la verdad. Y apelo al corazón de ustedes, queridos amigos, que no conocen al Señor. No menosprecien la benignidad del Señor
dice Romanos capítulo 3, que te guía al arrepentimiento. No desprecies la bendita persona de Cristo, que vino del cielo, nació como un hombre pero sin pecado, y cuando tenía 33 años lo colgaron en un madero por causa de tus pecados y de mis pecados. Y Él murió para que tú y yo hoy día podamos tener la oportunidad de ser salvos, de ser perdonados y de saber con toda seguridad que al morir vamos a ir al cielo. El Señor dijo antes de irse al cielo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, yo os lo hubiera dicho. Y yo quiero que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Y el Señor viene a buscar a los que son suyos. Mi amigo, si tú no tienes esta seguridad, si tú hasta ahora has sido un menospreciador del Evangelio, ¿por qué no aceptas al Señor Jesús en tu corazón? ¿Por qué no le rindes tu vida? Y mis hermanos, pidámosle perdón a Dios por los menosprecios que hemos hecho con nuestros hermanos, creyéndonos mejores que ellos, creyéndonos saber más que ellos y creyendo que yo estoy más cerca de Dios que Él. Esto es un error y es un pecado que la Biblia lo llama: el que menosprecia a su prójimo peca. Y esto no lo digo yo. Dios nos ayude a pensar con seriedad sobre este pecado y para sacarlo de nuestras vidas. Que el Señor nos ayude. Bien, ya estamos llegando al final del programa. Ya hemos hablado harto del desprecio o menosprecio. Vamos a ver qué dice el diccionario, hermano. Una definición de diccionario, que es el menosprecio. Dice: el menosprecio es una actitud negativa frente a una cosa o persona consistente en concederle menor valor o importancia del que merece. Usted lo dijo también, el menosprecio es un pecado. Aunque el mundo no se da cuenta de ello, lo usa con mucha costumbre. También dijo en algún minuto usted que todos de una manera o de otra menospreciamos a las personas. Y cuando yo le diga acá, lo que quiero decirle, se dan cuenta muchas personas que es así. Hay que entender que el desprecio, la desestimación o la subestimación guardan relación con lo mismo que el menosprecio. O sea, desestimar algo, subestimar algo, es lo mismo. Pero mire que todas estas palabras son sinónimos de desprecio o menosprecio. El desaire, el desdén, el vilipendio, la altanería, la altivez, la soberbia, el engreimiento, el orgullo, la arrogancia, el ninguneo, la desconsideración. Si alguien puede decir que nunca ha hecho nada de esto, bueno, debe ser extraterrestre. Hermano, porque sería como aquel que se cree bueno, ¿no? Sí, así que sí, todos hemos sido alguna vez culpables de este pecado, porque el Señor dice que esto es un pecado, no es cualquier cosa. No da lo mismo menospreciar, estamos pecando con eso. A veces también somos demasiado susceptibles y nos enojamos por cualquier cosa de forma muy rápida, diciendo o haciendo cosas ridículas o absurdas. Y eso nos expone al menosprecio a los demás, pues a veces somos culpables también de que otros nos menosprecien. Correcto. Por nuestras actitudes. No hay que siempre pensar que es la otra persona la que menosprecia, a veces somos nosotros que nos hemos puesto en ese camino también. Ahora, el aborrecimiento se podría decir que es un grado mayor de menosprecio. Aborrecer algo es ya ir en una forma, rechazarlo en forma mayor. Por ejemplo, el aborrecimiento que nos puede causar una persona que maquina el mal que le hace a otros. Esa es una persona aborrecible. Dicho sea de paso, en estos días estamos viviendo en el mundo mucha gente aborrecible que está
es profeso causando el mal a otros para obtener poder, para obtener dinero, para obtener muchas cosas. Esas personas son aborrecibles, hermano. Bueno, yo me voy a despedir reiterando algo que usted dijo. Menospreciar a Jesucristo por decir que no lo necesitamos es condenarse, hermano, sin ninguna posibilidad de remedio. Amén. Ojalá el mundo lo pudiera entender, ojalá el incrédulo pudiera darse cuenta de lo que está haciendo. Difícil es porque no tiene el conocimiento espiritual, la revelación que nos da el Espíritu, pero menospreciar a Jesucristo no es ni más ni menos que decidir condenarse. Es una acción voluntaria. Así es que no se puede menospreciar al Señor, porque es lo que el Señor no le va a perdonar a nadie. Todos los demás pecados, el Señor va a decir, ¿sabes qué? Mire, todo lo que usted cometió, déjelo ahí. Este pecado es el que no le puedo perdonar. O sea, igual los otros no van a perdonar, tienen que ser pagados, pero es una manera de expresarlo gráficamente. Es decir, el Señor, el primero que va a poner en la lista este pecado, los demás son mucho menos importantes. Así que esperamos que, ojalá, este programa haya servido para que alguien se dé cuenta si está con esta conducta, con esta actitud de despreciar a Jesús y también de despreciar al prójimo, de sentirse superior, mirar a las personas por encima del hombro y todo aquello que significa menospreciar y todos los otros adjetivos, sinónimos que son adjetivos pero que son sinónimos de la misma palabra que hemos explicado acá. Así que yo me despido contento de haber podido llegar con este programa. No es un programa agradable, hermano. La verdad que no. Hay otros programas que son más agradables, pero es la verdad. Y está en la Escritura. El Señor lo dice. Y el Señor dice que es un pecado. Así que espero que no queden molestos con nosotros, como decimos siempre. Suena como una manera fácil de escabullirse después de lo que ha dicho uno. Pero es que estamos diciendo las cosas del Señor aquí. Así es que esperamos que recapaciten si a alguien no le ha gustado el programa, en el sentido que se siente que ha sido como abordado directamente. Bueno, vuelva a escucharlo, ponga atención, lea la Escritura, vaya a la palabra del Señor, vaya a la fuente, como decimos siempre, donde está la sanidad, donde está la pureza, que es en la Biblia, y ahí, bueno, en algún minuto ore, arrodíllese, pídale al Señor que lo ilumine y se va a dar cuenta que no estamos diciendo nada más ni nada menos que lo que el Señor quiere que enseñemos. Así que pido la bendición del Señor para cada uno de nuestros auditores, los que siguen este programa en las diferentes plataformas y medios que hoy día la tecnología permite, que los bendiga a ellos, sus hogares, sus trabajos, sus familias. Y le pido al Señor también que nos bendiga para que podamos seguir haciendo estos programas, para que ustedes puedan compartirlos también con otras personas. Me despido, será hasta la próxima, si Dios así lo quiere, hermano. Gracias, querido hermano, por los comentarios. Queridos amigos, la verdad duele, pero sigue siendo verdad. No deja de ser verdad porque afecta o porque duele. Y damos gracias a Dios por la verdad. Porque el mismo Señor Jesús dijo, yo soy la verdad. Y como dijo mi hermano, el peor pecado, el pecado más grande que un ser humano puede cometer, es rechazar y menospreciar el regalo que Dios puso al alcance de tu mano, que es la salvación y la vida eterna. No seas un menospreciador del regalo que Dios quiere darte a ti, mi querido amigo. Y mi hermano, si no te había dado cuenta que este era pecado el menospreciar, arrepiéntete y confiésalo a Dios y apártate. Y que el Señor dé su más rica bendición a cada uno de nuestros queridos oyentes. Hemos presentado su programa Esperanza de Vida, un espacio de reflexión y enseñanza para la vida cristiana. Nos gustaría volver a contar con su sintonía. Que tengan un muy buen día.